Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Juan Sebastián Rangel Arango, del grado noveno 2, y hoy les voy a hablar sobre el neoclasicismo y el romanticismo, los cuales son movimientos literarios muy distintos del uno al otro, y ya vamos a ver el porqué. Primero hay que crear un marco histórico y social, y lo vamos a empezar sobre el neoclasicismo. El neoclasicismo se sitúa en el siglo XVII, en Francia, pero su auge se da en el siglo XVIII. El siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces, haciendo referencia a la luz como la razón y el pensamiento ilustre, y haciendo referencia al pensamiento ilustre como un pensamiento grecorromano. Este movimiento es un punto de corte o un punto final a un movimiento basado en figuras retóricas, llamado barroco. Un punto clave de este neoclasicismo o el neoclasicismo es la Revolución Francesa, ya que esta indicaba un descontento social de la clase media hacia el movimiento monárquico. Esta resultó efectiva gracias a que la burguesía subió, que sería la clase media, y la monarquía bajó. Otro punto clave sería la revolución industrial, la cual era el mejoramiento de producción por medio de diferentes maquinarias. Esto también se logró, sin embargo tuvo muchas consecuencias como una gran contaminación. Y otro punto sería la caída o la pérdida de poder del clero, gracias a que la estaban cuestionando y ésta no sabía qué responder, por lo tanto perdió credibilidad. En el romanticismo, el contexto histórico, el marco histórico y social se sitúa en el siglo XVIII, más exactamente a finales del mismo. Surge en Alemania dando una respuesta al movimiento francés. En este se basa la expresión de la libertad, dándole un giro a la sociedad al no guiarse por la ciencia, sino dándole más presión o más valor al sentir emociones y a la expresión de emociones y a la percepción de la naturaleza. En este movimiento el clero vuelve a tomar el poder o un poco de él gracias a que no se andaban cuestionando sobre el mismo. Y se da la unificación alemana. Y ahora sus diferencias. En la literatura neoclasicista y la literatura romanticista. Entonces, la literatura neoclasicista, como ya antes había dicho, se guiaba o se guía por la razón, y también buscaba el retorno o regresar a lo clásico, que sería un pensamiento griego y romano, que sería el mismo greco-romano, el cual estaba guiado por la Ilustración, que era un movimiento intelectual que se guiaba por la ciencia, dejando la ficción y la ignorancia. La literatura del neoclasicismo o del movimiento neoclasicista se guiaba por sus conocimientos, dándonos ensayos que eran investigaciones literarias y dándonos enciclopedias, los cuales eran libros o textos que referenciaban los fenómenos que estaban pasando y demás cosas. La literatura también tenía fines didácticos y moralistas, y acá aparece la fábula, gracias a que ésta dejaba algunas enseñanzas sobre
cómo actuar en nuestro comportamiento, conduciéndonos a valores éticos. Gracias a esta literatura se da un punto objetivo más a la realidad. Ahora la literatura romanticista. La literatura romanticista nos regala un punto de vista más subjetivo, que sería lo contrario al neoclasicista, ya que se guiaba por el objetivo. Nos brinda un atributo o hace apología a los sentimientos y buscan la expresión de la libertad a costa de todo, o por lo menos a costa de muchas cosas, que sería lo contrario de la razón, gracias a que la razón estaba constituida por la realidad. La libertad tendría que ser por medio de la imaginación. Nos dan también una percepción de la realidad gracias a que esta percepción, que sería de manera individual o subjetiva, vamos a enfrentar nuestros problemas de manera mejor. También nos da una visión de un mundo narcisista y un mundo individualista, gracias a que al enfrentar nuestros problemas de manera personal nos estamos aislando de los demás. Nos va a dar también un mundo como una visión edénica que tiene cada uno, o sea que va a tener una visión de un mundo ideal, cada uno con sus propios consentimientos, y ahí tendría que aparecer el locus amoenus, que sería un supuesto mundo en el que se idealiza lo que esperamos pero no lo tenemos. Esta literatura habla sobre temas o sobre ambientes, o se sitúa en ambientes que demuestran sentimientos y ambientes fantásticos. También demuestra la descripción de la realidad contra la imaginaria, y también tiene base la melancolía. Entonces tenemos que la literatura romanticista va a tener un lado subjetivo, que sería lo contrario al neoclasicismo, unos sentimientos que van ligados con la libertad, que no tendría nada que ver con la razón, y que nos va a dar un punto de perspectiva único sobre la realidad, que nos va a ayudar a enfrentar los problemas de manera personal, lo cual va a generar un mundo narcisista e individualista con una visión del mundo edénica, y ahí va a aparecer el locus amoenus, que es la idealización de lo que nosotros esperamos de cada uno. Y en el neoclasicismo, que es algo muy importante, sería el equilibrio, que no tendría nada que ver con el barroco. Entonces tenemos que el neoclasicismo sería la literatura va a estar guiada por la razón y lo clásico. Lo clásico va a ser el pensamiento griego-romano, y la razón va a estar guiada por el movimiento intelectual, que sería la ilustración. Esta ilustración va a dejar de lado la ficción y la ignorancia, haciendo referencia más que todo a la ciencia. Y sus libros van a estar guiados por los conocimientos que ellos adquirían, dándonos ensayos e enciclopedias, que serían investigaciones literarias y textos sobre los fenómenos que se estaban pasando. También nos van a dar fines didácticos y moralistas, que nos van a dar enseñanzas sobre cómo tenemos que actuar y formas de las cuales nos tenemos que comportar, dándonos valores éticos. La conclusión que nos vamos a llegar es la función de la literatura en la sociedad. ¿Qué sería la función de la literatura en la sociedad?
sería transmitir con veracidad la información que nos están dando. Estas 6 palabras tienen mucho significado. Aunque la literatura tiene demasiadas funciones en la sociedad, transmitir sería una de las principales, o eso es lo que yo creo, o desde mi punto de vista es lo que yo considero. La sociedad va a tener diferentes cambios, los cuales la literatura va a presenciarlos y va a dar su punto de vista o los va a anotar tal cual como es, como sería en el neoclasicismo, que sería tal cual como es, y en el romanticismo, dando su punto de vista, ¿sí?, dándonos los problemas que tiene la sociedad y cómo los tenemos que valorar. Acá tenemos 2 ejemplos, que sería el juramento de los Odiseos de Jacques Louis, que sería como una persona hace un juramento tal cual como es y se da antes de la Revolución Francesa. Y también tenemos los acantilados blancos de Lungen de Caspar David Friedrich, que sería la percepción de la naturaleza o un mundo edénico, que es lo que estaba hablando. Entonces, la función de la literatura en la sociedad nos va a decir, nos va a transmitir, nos va a comunicar lo que está pasando en la misma, dándonos su punto de vista o un punto tal cual como es. Sin embargo, esta siempre va a tener una veracidad tal cual. Gracias.